Saludos, este es el examen especial de Fundamentos de Base de Datos elaborado por Crespo Pot Vicente Alejandro. Vamos a comenzar con esta pregunta: ¿qué son las bases de datos? La definición dice que una base de datos se puede definir como un conjunto de información relacionada que se encuentra organizada o estructurada. Es decir, que nuestra base de datos es un almacén virtual donde podemos guardar grandes cantidades de información para luego encontrarla y utilizarla fácilmente. Las bases de datos poseen varias características. La primera es la integridad de los datos, lo que quiere decir que mediante restricciones o reglas que no se pueden violar, el usuario puede establecer la modificación tanto de los datos como de sus relaciones. Tenemos la seguridad de acceso y auditoría, que es la protección de la base de datos frente a usuarios no autorizados. Tenemos el respaldo y la recuperación, que es donde el usuario, ya sea que él proporcione las medidas necesarias para proteger los datos en caso de algún fallo en el sistema, o el mismo sistema gestor de base de datos sea quien reduzca la pérdida en caso de un fallo. Tenemos el acceso a través de lenguajes de programación estándar, que es la parte más importante porque no se necesita el dominio completo de un lenguaje de programación para poder realizar una base de datos, lo que nos lleva a la siguiente característica: consultas complejas optimizadas, que gracias a que no necesito un dominio completo de un lenguaje de programación específico, puedo realizar consultas complejas para saber y extraer información de mi base de datos. En tipos de base de datos nos encontramos que en un principio existían tres tipos de base de datos según su estructura interna, que es la manera de organizar la información. La primera es las bases de datos jerárquicas, que es la dependencia de uno o muchos del tipo padre-hijo, donde un hijo no puede tener más de un padre, pero un padre puede tener varios hijos. En este claro ejemplo vemos a centros, grupos, tutores y alumnos, donde grupos ocupa un lugar como padre y tiene varios hijos, pero estos hijos solo tienen un padre, que es grupos. Tenemos también las bases de datos en red, que usan una estructura en grafos donde es necesario escribir complejos programas para responder a consultas por simples que éstas sean. La independencia de datos es mínima y no incluyen controles de integridad. En este ejemplo vemos una estructura basada en grafos donde para hacer una simple consulta necesitamos escribir una consulta compleja. Tenemos también las bases de datos relacionales, que es la que comúnmente conocemos, donde tenemos una tabla, tenemos registros y tenemos también campos. Las bases de datos orientadas a objetos es un modelo más reciente y trata de almacenar la base de datos, los objetos complejos, el estado y el comportamiento, que se organiza en atributos y el comportamiento en operaciones. Las bases de datos multidimensionales es una base de datos multidimensional. Los datos se alimentan en tablas múltiples, que podrían ser tablas bidimensionales como las del modelo relacional. Tenemos los sistemas gestores de base de datos, que son sistemas informáticos desarrollados para gestionar la base de datos. Aquí tenemos algunos ejemplos: el nombre de la base de datos y su logotipo, el PostgreSQL con su logotipo, el DB2 y el MySQL en su edición gratuita, que para este proyecto es el que estamos empleando. Por otro lado tenemos el nombre de las bases de datos, que en esta parte tenemos el MySQL en su edición de pago con el mismo logotipo, el DBase
el IBM Informix, el Microsoft SQL Server, el Oracle y el Sybase. Nuestro modelo en UML aplicado para este proyecto es el siguiente. Poseemos dos actores, el alumno y el bibliotecario. El bibliotecario puede realizar la consulta de la existencia del libro, que a su vez está completamente ligado a la disponibilidad del libro. El bibliotecario emite comprobantes. El bibliotecario cobra retrasos, donde está ligado en esta parte de que existe un retraso. El alumno a su vez puede realizar préstamos, puede devolver libros y puede pagar retrasos. Este es nuestro modelo entidad-relación. En él están definidos cada una de las tablas y los campos que existen en ellas. Como podemos ver, tenemos la tabla bibliotecario, que tiene como campo principal el identificador de empleado, el user, el password 2, dirección de empleado, teléfono de empleado, nombre empleado e email empleado. Tenemos la tabla comprobante, que posee fecha de devolución, fecha de salida, identificador de comprobante y el identificador del libro. Este identificador del libro pertenece también a la tabla libro. En nuestra tabla libro tenemos el identificador del libro, el título, el autor, la editorial, el número de páginas, el stock, que nos referimos a los libros que existen, y el contenido. A su vez, existe la tabla libro, estado libro, donde tenemos dos campos, disponible y agotado. De la misma manera, de la tabla libros se deriva la tabla categoría, que tiene identificador del libro, categoría e identificador de categoría. También tenemos la tabla préstamo, que posee identificador de préstamo, identificador del libro, la matrícula, que la obtiene de la tabla alumno, la fecha de salida, la fecha de devolución. Tenemos también el estado de préstamo, que está derivada de la tabla préstamo, que es devolución y retraso. La tabla alumno posee la dirección del alumno, el email del alumno, el teléfono del alumno, nombre del alumno, matrícula, password y password 2. Existe una tabla que se llama mora. Esto hace referencia a los días de moratorio cuando se atrasa la devolución de un libro. Tenemos la fecha de mora, el identificador de mora, el identificador del libro, los días transcurridos. Por último tenemos la tabla pago, que tiene identificador de pago, la matrícula y el saldo. Como podemos observar, cada una de las tablas está entrelazada con otra por medio de este símbolo. Es decir, la tabla bibliotecario emite comprobantes. O sea que el actor bibliotecario puede emitir comprobantes que contienen la fecha de devolución, el identificador del libro, el identificador del número de comprobante y la fecha de salida. A su vez, el bibliotecario puede consultar libros, y los libros podrían consultar el estado del libro, si está disponible o agotado, y su categoría. De la misma forma, la tabla libros podría solicitar un préstamo. El alumno podría realizar un préstamo. La tabla préstamo necesitaría la información del estado del préstamo, es decir, si un alumno realiza un préstamo, verificaría si ese préstamo tiene una devolución reciente o un retraso. El estado del préstamo determina la mora. Si el estado del préstamo llegara a tener un retraso, determinaría la mora a través de la fecha de la mora
el identificador de la mora, el identificador del libro y los días transcurridos. Y la mora nos serviría para efectuar un pago, con el identificador de pago, el saldo y la matrícula del alumno que necesita realizar el pago. La cardinalidad que encontramos en este diagrama es de 1 a 1, de muchos a muchos, de 1 a 1, de 1 a 1, de 1 a muchos y de 1 a muchos. Base de datos en MySQL. Como podemos ver, enfocado a este proyecto, tenemos una tabla que pertenece a nuestra base de datos, que es la tabla de alumno. Como podemos ver, encontramos como en el diagrama anterior cada uno de los campos con información que necesitamos. Esta es nuestra tabla. Estos son nuestros campos. Y estos son nuestros registros. Este es nuestro modelo relacional. Como podemos ver, hay ciertas reglas que tienen que cumplirse para poder llegar a realizar este modelo. La primera es que toda entidad se convierte en una relación. Tenemos nuestra entidad que era bibliotecario y ahora se convierte en una relación probante. Y aquí pasa algo muy curioso. Si recordamos nuestro diagrama entidad-relación, bibliotecario y libros tenían una cardinalidad de muchos a muchos. La siguiente regla para este diagrama relacional es que toda interrelación muchos a muchos se convierte por sí misma en una relación. Es decir, tenemos una nueva relación que se llama consulta. Otra cosa que debemos observar es este PK que está en cada una de nuestras relaciones. Y este PK significa Primary Key, es decir, que esto es nuestra llave primaria para cada una de las entidades. Esas entidades que no tienen, significa que no tienen llave primaria. Y así es cada una de las relaciones. Como podemos ver, estas flechas tienen un sentido. Las que no tienen cardinalidad significa que son de 1 a 1 en su relación. Por otra parte tenemos el álgebra relacional, que en un claro ejemplo sencillo, estas son algunas de los ejemplos que ponemos. Por ejemplo, definimos B, matrícula, y entre paréntesis alumnos, que en álgebra relacional así sería su graficación, pero ahora en un lenguaje SQL lo podríamos interpretar de esta manera: select matrícula from alumnos, punto y coma. Estas consultas son las que se mostrarán más adelante en el ejemplo real de las consultas en MySQL. Aquí estoy diciendo que seleccione el nombre del alumno donde la matrícula sea mayor a 10.000 de la tabla alumnos, que en MySQL es select nombre alumno from alumnos where matrícula sea mayor a 10.000. Lo mismo en esta parte de abajo, P nombre alumno sigma matrícula menor a 10.000 de la tabla alumnos, select nombre alumno from alumnos where matrícula sea menor a 10.000. ¿Qué es lo que pasaría Selecciona el nombre del alumno si en nuestra tabla alumnos quisiéramos encontrar alumnos, la matrícula sea menor a 10.000? en el orden Y por opuesto? último,
P-Stock Sigma páginas mayor a 350 libros. Selecciona el stock de la tabla de libros donde las páginas sean mayores a 250. Bueno, pues este es nuestro Es decir, en sistema orden gestor de descendente. base de datos. Damos clic en continuar. Podemos ver. Como podemos observar, Aquí vamos a seleccionar le nuestra pedí base de datos que se que me llama seleccione la biblioteca matrícula ITSP. de la tabla de alumnos Como podemos y ver, que el aquí orden están sea todas descendente. nuestras tablas, las tablas que Efectivamente, explicamos en el diagrama aquí anterior. vemos el orden descendente. Podemos examinar cada tabla para ver los campos y los registros que posee. Ahora vamos a pedirle a MySQL que nos muestre el nombre del alumno, es decir, este campo, el nombre de todos los alumnos, que su matrícula sea mayor Ok. a 10.000. Como había explicado, nuestras consultas de SQL podemos hacer gran variedad de cosas. Como por ejemplo, vamos a crear una tabla Nombre de alumno ejemplo. de la tabla Le alumnos, llamaremos prueba. donde matrícula sea mayor Los campos serán 1. a 10.000. Como podemos ver, nos muestra el nombre de los alumnos, que su matrícula es mayor a 10.000. Vamos a continuar. Podemos hacer lo mismo si queremos Y me dice que mi consulta matrícula se ejecutó sea con menor. éxito. Esto quiere decir que existe una tabla prueba que tiene el campo 1 y el campo 2. Si vemos aquí, podemos ver que esto es verdad. De la misma manera podemos eliminar la tabla menor con este comando. a 10.000. En este caso me aparece esta tabla porque Le damos a dice aceptar que ha devuelto un valor vacío, y nos dice que es se decir, ejecutó con no hay un alumno que su matrícula ¿Qué sea pasaría menor a 10.000. si en nuestra tabla alumnos quisiéramos saber todas las matrículas? Solo las matrículas. Nos Podemos posicionamos hacerlo en otra nuestra vez. tabla de libros Algunos códigos. y queremos saber los stock de la tabla de libros donde las páginas sean mayores a 350. Estamos diciendo que Es seleccione decir, nos va a mostrar la matrícula la parte de- de stock desde la tabla alumnos. de los libros Le damos continuar que tengan y efectivamente menos nos de muestra 350 la matrícula. páginas. Más, ¿Qué perdón. pasaría si en algún momento yo quisiera que me muestre toda una tabla? También lo podemos hacer. Y vamos a decir que seleccione el stock en la tabla libros Y aquí vemos que nos muestra donde toda la tabla. las páginas sean mayores a 350. Me está mostrando los stocks de los libros que tienen más de 350 páginas. ¿Qué tal si ordenamos ¿Qué tal si ordenamos las páginas en un orden ascendente? Como podemos ver, ahora nos muestra todo de la tabla libros, pero basándose en las páginas como referencia en un orden ascendente.
Como podremos ver, necesitamos un alto contenido de un lenguaje de programación específica para hacer consultas que, como podemos ver, nos ayudan a encontrar información en nuestra base de datos de una forma fácil. Vamos a actualizar un dato ahora. Antes vamos a revisar qué posee nuestra tabla mora. Esta parte de mora se refiere cuando un libro se atrasa o no ha sido devuelto el tiempo, se crea un moratorio, es decir, se le comienza a cobrar a la persona que realizó el préstamo en el momento de su devolución. Como podemos ver, la tabla mora posee un identificador de mora, matrícula, que esta matrícula, si nos damos cuenta, es la que toma de la tabla de alumnos, un estado de mora, la cantidad de mora, que podemos verlo como los días que han sido trazados, y la fecha de mora. Vamos a cambiar en estos registros que el estado de la mora pase de ser activa a inactiva. ¿Cómo lo hacemos? Con el comando update en la tabla mora decimos que vamos a cambiar el estado mora por inactivo. Donde la matrícula sea igual si nos vamos a nuestra tabla de mora, podemos ver que ahora el estado de la mora es inactiva. Por último, ya que conocemos nuestra tabla alumnos con cada uno de sus campos y nuestra tabla mora también con cada uno de sus campos, vamos a realizar la siguiente consulta compleja. ¿Qué es lo que estamos revisando? Pedimos que se nos muestre la matrícula, la cantidad, la fecha mora y el nombre del alumno de la tabla de alumnos, que esos datos nos sean proporcionados siempre y cuando la matrícula perteneciente a la tabla alumnos sea igual a la matrícula perteneciente a la tabla mora, y donde el estado de mora sea igual a activa. Como podemos ver, tenemos la matrícula,
la cantidad, la fecha de mora y el nombre del alumno que tiene esos retrasos. Muchas gracias.